4 TV en el cielo. Central 4 TV en el cielo. Muy buenas tardes, mi gente linda de Facebook, YouTube, Instagram y desde cualquier red que me veas. Bueno, ya sabes, soy Débora Bravo y estamos transmitiendo desde Central 4 Radio TV desde Colombia, siendo aquí ya las 3 de la tarde en Madison, Alabama. Sean todos muy bienvenidos. Y bueno, ya habéis visto en mis plataformas y en las plataformas de la televisión y diferentes personas que han compartido acerca de lo que vamos a estar viendo hoy y vamos a estar hablando. Así que yo te pido que vayas preparando tus preguntas. Cualquier pregunta que necesites, que quieras, que creas pertinente con respecto al tema, ¿verdad? Tenemos un invitado muy especial. Habéis visto el video de la biografía del doctor César Vidal con nosotros. Y bueno, el video de hoy va a ser un poquito diferente. Mientras doy tiempo a que se compartan en las redes, voy a explicarles que el video de hoy va a ser un poquito diferente, pero estoy completamente segura que la información va a llegar y va a llegar de la manera pues que Dios quiere que llegue. Entonces, sin más preámbulos, déjenme darle la bienvenida al doctor César Vidal, que se conecta desde Florida. Buenas tardes, doctor Vidal. Muy buenas tardes, Débora. Qué gusto conocerle en persona. Bueno, espero que siga manteniendo esa opinión después de que terminemos este conversatorio. Bueno, igualmente le digo. Y bueno, doctor Vidal, hoy vamos a tener un tiempo donde usted nos va a hablar, y yo bueno, yo lo he escuchado, ya he visto algunos videos suyos y antes también cuando vivía en España lo había escuchado en algunas ocasiones y créame que le digo que es un milagro que usted pueda hablar con nosotros, siendo que está muy ocupado, pero háblenos claramente y sobre todo quiero que sepa, doctor Vidal, que la motivación de estas entrevistas es para traer conocimiento a la población hispanoparlante aquí en los Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, que nos ven desde Inglaterra, España, nos ven en Ecuador, en Perú, Argentina, Chile, México, Bolivia, Colombia. Y qué gusto pues poder escucharle en esta tarde. Vamos a hablar directamente, vamos al grano, doctor Vidal, y cuéntenos qué es el nuevo orden mundial, porque hay muchísima información, creo que ya las redes están saturadas y nos gustaría que usted nos explicara qué es el nuevo orden mundial. Bueno, el nuevo orden mundial de entrada es un término que no deberíamos utilizar. Voy a intentar explicar por qué. Porque el término nuevo orden mundial se ha utilizado muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, se utilizó en los años 30, en la época de Hitler, para hablar de una redivisión de áreas de influencia en el mundo. Lo volvió a utilizar, por ejemplo, el presidente Bush padre durante la Primera Guerra del Golfo para hablar de lo que iba a ser el mundo después de la última guerra del Golfo, y entonces es un término, yo creo que es muy equívoco. Yo prefiero hablar, porque me parece que es mucho más exacto, de la agenda globalista. Y además de una agenda globalista que hay que diferenciar de la globalización, porque a veces se confunde una cosa con la otra. La globalización es algo positivo. La globalización significa que hay gente que en estos momentos, aunque yo estoy en Estados Unidos, me puede estar viendo en el Perú, me puede estar viendo en Colombia, me puede estar viendo en Bolivia, por ejemplo. Significa
que desde Estados Unidos yo puedo comprar los productos de una persona que vive en el Japón. Significa que una persona que vive en África puede recibir cosas que se fabrican en Estados Unidos. La globalización en ese sentido es un fenómeno muy positivo. La agenda globalista es otra cosa. ¿Qué es la agenda globalista? La agenda globalista es una agenda que pretende acabar colocando la totalidad del planeta bajo un solo poder, que además no va a ser un poder elegido, no va a ser un poder que surja de las urnas, no va a ser un poder que surja de la voluntad de los habitantes de este planeta, sino que se va a imponer. Esto, por supuesto, cualquiera puede decir, bueno, esta es la típica teoría conspiranoica y en cualquier momento nos va a hablar de los reptilianos o de cualquiera de estas cosas. No es nada de eso y quisiera dejarlo claro. Porque la agenda globalista ha sido presentada como tal precisamente por sus grandes iconos. Por ejemplo, David Rockefeller, en sus memorias, que es un volumen de unas 800 páginas, de las cuales algunas son enormemente interesantes y otras son muy aburridas, en un momento de sus memorias él dice: nos han acusado a mi familia y a mí de actuar en contra de los intereses de Estados Unidos y estar a favor de una cábala secreta de financieros e intelectuales que van hacia un nuevo orden, hacia un nuevo mundo, dice él. Y entonces él dice a continuación: si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Y a continuación, en ese capítulo de sus memorias, David Rockefeller cuenta, por lo menos algo, el papel que ha tenido en instituciones globalistas, como puede ser el Club Bilderberg, como puede ser el Consejo de Relaciones Exteriores o como puede ser, por ejemplo, la Trilateral. Es decir, esa agenda globalista existe y es una agenda, además, en la que no aparece solo David Rockefeller. Por ejemplo, George Soros no oculta que forma parte de esa agenda y que defiende una serie de aspectos de esa agenda, y lo mismo sucede con el Vaticano. El Vaticano, al menos desde el pontificado de Juan XXIII, sostiene la tesis de que hay que ir hacia un gobierno mundial, que los problemas que tiene este planeta no los pueden solucionar los estados por separado y que hay que ir a esa autoridad política que esté encima de los estados. Y eso aparece en documentos del Papa Juan XXIII, aparece en documentos de Juan Pablo II, aparece muy claramente en documentos de Benedicto XVI y aparece, yo diría que ya totalmente a calzón quitado, en lo que han sido documentos, homilías, discursos del actual Papa Francisco. ¿Qué pretende o cómo se impone esa agenda globalista? Bueno, la agenda globalista, que pretende que finalmente va a haber una autoridad moral que controlará lo que sean los estados, porque los estados se van a ver vacíos de contenido, esa agenda globalista se impone a través de varias ramas o de varios caminos. El primer camino es el control de los medios de comunicación. Para que la gente que nos está viendo se haga una idea de lo que esto significa, en estos momentos el 80% del material que aparece en televisión, que se escucha en radio, que se puede leer en prensa escrita, que está en agencias de prensa, que son películas de adultos, que son películas de dibujos animados para niños e incluso documentales de animales, el 80% está en manos de tan solo 5 transnacionales. Es decir, resulta enormemente fácil dirigir la información en un solo sentido porque son muy pocos los que se mueven. Y en el caso de Occidente el impacto es tremendo porque estamos hablando de que ese 80% no incluye a China, no incluye a India y no incluye a Rusia. Es decir, la información que escuchamos a este lado del mundo está en manos fundamentalmente de esas pocas compañías. En el caso de la diversión, del ocio, el control es todavía mayor. Por ejemplo, la gente que en estos momentos, por curiosidad, para comprobar lo que yo estoy diciendo, vaya a los canales musicales, de vídeos musicales donde existe una presencia muy fuerte de la promiscuidad y del ocultismo, incluso a veces de un ocultismo mucho más claro que el ocultismo que uno puede ver en determinadas películas o series de televisión. Toda esa producción musical, toda esa producción a través de canales musicales está en manos de tan solo 3 compañías transnacionales.
Es decir, poder lanzar un mensaje de promiscuidad, un mensaje antifamilia, un mensaje favorable al ocultismo, etcétera. Es muy sencillo porque estamos hablando de un régimen de casi monopolio, un régimen de oligopolio de tan solo 3 compañías transnacionales. De manera que la primera forma en que se avanza la agenda globalista es un control casi total de los medios de comunicación. No controlan este canal, no controlan mi programa de radio, pero en términos de grandes cadenas, la verdad es que la inmensa mayoría en todo el mundo que nosotros conocemos ya están controladas por esa agenda globalista. En segundo lugar, junto con el dominio de los medios de comunicación, la agenda globalista avanza sobre la base de pervertir el lenguaje, de utilizar el lenguaje. Es decir, una persona que en un momento determinado se manifieste como contraria, por ejemplo, al matrimonio homosexual, se convierte en un fanático religioso. Se convierte en un fanático religioso, se convierte en un homófobo, se convierte en un retrógrado. Es decir, de alguna manera satanizamos, demonizamos a aquella persona que se pueda enfrentar con la agenda globalista. Y además incluso inventamos argumentos para avanzar esa agenda globalista. Por ejemplo, en un momento determinado, si alguien dice, pero ¿cómo se va a casar una mujer con una mujer o un hombre con un hombre? El argumento que se utiliza y se repite en los medios de comunicación de manera machacona es, si se quieren, ¿por qué no se van a casar? Ese argumento parece lógico, apela a los sentimientos, pero es un disparate. Por ejemplo, todavía, por lo menos todavía, nadie considera en Occidente que es normal que un hombre se case con una niña de 10 años, aunque se quieran mucho. Todavía nadie considera que el incesto pueda ser normal y que 2 hermanos se casen, aunque se quieran mucho, o que se case una madre con su hijo, etcétera, etcétera. De modo que ese argumento repetido una y otra vez de si se quieren mucho, ¿por qué no va a ser? Bueno, pues porque tenemos muchos ejemplos en nuestras leyes en que una persona puede querer mucho a otra y sin embargo consideramos que ese matrimonio es absolutamente inaceptable. Como es absolutamente inaceptable también la idea de si yo me siento así, yo soy así. Si yo siendo hombre me siento como una mujer, por ejemplo, pues lo que vale es lo que yo me siento. Este argumento, que también se repite, es disparatado y lo es primero porque no se aplica más allá de la ideología de género y segundo porque lucha con la naturaleza. Es decir, si ahora Carlos quiere ser Carlota y se inyecta masivamente hormonas de mujer y se mutila sus genitales y le construyen algo que se parece más o menos a una vagina, su ADN sigue gritando que aunque él diga que es Carlota y aunque le han inyectado masivamente hormonas femeninas y aunque le han construido unos órganos sexuales que parece que son femeninos, sigue siendo un hombre mutilado, hormonado, etcétera, pero su ADN sigue gritando que es un hombre, como sucede en el caso de una mujer. Pero es que además la idea de cómo nos sentimos como el patrón con el que interpretamos lo que es una persona, no lo aceptamos fuera de la ideología de género. Si, por ejemplo, cualquier persona de pronto le llega a su hija que padece anorexia y le dice, papá, yo me veo como un elefante, me miro en el espejo y parezco un hipopótamo, papá, y no pienso comer. Y la verdad es que la pobre criatura, a fuerza de no comer, lo que parece es un deportado de un campo de concentración y no un elefante, el papá no le dice, es verdad, hija, estás como un elefante, no comas, sigue como estás. No, el papá la lleva a un especialista para que el especialista la cure y la vuelva a la realidad. Eso que hacemos en el caso de una anoréxica o de otros trastornos de apreciación de la realidad, sin embargo, no lo hacemos en el caso de la gente que de pronto decide que es de un sexo distinto al que vive. Es decir, la manipulación del lenguaje es uno de esos vehículos de la ideología de género, de la agenda globalista, de una manera clarísima. Tercer vehículo, la educación. La idea, efectivamente, de los que defienden la agenda globalista, y en especial la ideología de género, es que hay que controlar la educación.
Y la educación significa que las próximas generaciones ya van a estar en nuestras manos. Hace poco más de un año, en una reunión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en el curso de una controversia en la que por un lado estaba un evangélico pro familia y por otro lado el dirigente de un lobby gay, en un momento de la discusión, del debate, el que era dirigente del lobby gay le dijo: vosotros sois la última generación, porque vuestros hijos ya nos van a pertenecer. Y esto indica hasta qué punto es importante el tema de la educación, porque la idea es que efectivamente esos niños van a crecer ya mamando, recibiendo, absorbiendo la ideología de la agenda globalista. Esto es tan así que, por ejemplo, en algunos países donde esto funciona desde principios de este siglo, como es el caso de España, a partir de los 3 años se educa a los niños en ideología de género. Y, por ejemplo, los propios textos, incluso en la guardería, en el kindergarten, ya son textos de ideología de género, que incluso a lo largo del año aparece un homosexual, una lesbiana, una drag queen, para enseñárselo a los niños. Lo cual, y estamos hablando desde los 3 años. Esto a veces llega a situaciones ridículas. Por ejemplo, la Universidad de Granada decidió hace pocos años crear un calendario inclusivo, y entonces el calendario se suponía que iba a vencer el sexismo, el machismo del lenguaje y ser inclusivo, y el calendario era inclusivo porque los meses del año aparecían como enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a diciembre. Bueno, esto que es ridículo, de hecho, es realmente para reír. Sin embargo, indica cómo la educación es uno de los aspectos en los que se están librando las batallas más feroces, porque eso es poder adoctrinar, poder lavar el cerebro de los niños desde los 3 años, o por el contrario, que los niños al final se acaben escapando de esa agenda globalista. El siguiente aspecto, que es muy importante, es la legislación. La agenda globalista ha ido impulsando legislación. Tengo que decir que ahora, con ocasión de la crisis del coronavirus, ha ido impulsando todavía más la legislación, con los parlamentos y los congresos cerrados. Lo que ha intentado es ir impulsando leyes que no se van a poder debatir, porque se discuten solo en comisiones. En México, por ejemplo, se ha intentado impulsar normativa a favor del aborto, se ha hecho en Argentina, se está intentando hacer en el Perú, se ha hecho en Chile. En algunos casos, además, se dice abiertamente que es precisamente porque hay un coronavirus y se supone que esto justifica este tipo de casos. Y en España, por ejemplo, se está impulsando ahora mismo una ley de eutanasia que está relacionada con la agenda globalista, que va a permitir matar, ejecutar no solo a ancianos, sino a gente que tiene minusvalías físicas y psíquicas, e incluso a enfermos crónicos como podrían ser los diabéticos. Es decir, estamos hablando de cuestiones, no estamos discutiendo cuestiones en apariencia secundarias de tipo teológico, estamos hablando de un plan global, de un plan planetario, que además pasa por la muerte de seres humanos. Para que la gente se... Sí. Perdón que le interrumpa, doctor Vidal. Usted tiene una nota, no sé si mi audio está bien. Yo la oigo bien. Ok. Usted tiene una nota en su Facebook porque tiene una página de web y usted habla en La Voz. Y me llamó la atención, la agenda globalista aprovecha el coronavirus para avanzar hacia sus objetivos. Es un editorial del programa La Voz, el programa que yo tengo de lunes a viernes, creo que es de hace un par de días, cuando sí. yo tuve eso, y efectivamente yo mencionaba bastantes ejemplos. Ese editorial se puede recuperar o bien yendo a YouTube, o bien se puede recuperar yendo a la página web www.cesarvidal.com, donde aparece el programa La Voz y hay un buscador. Vamos a poner toda la información en las plataformas para que la gente pueda acceder a esa información, pero usted estaba hablando acerca de los países y yo los apunté ayer mientras escuchaba el audio. Me sorprendió que eran muy pocos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, México, Costa Rica,
Perú. Sí, no había pocos países. Vamos a ver, esto era en relación con un documento reciente de Naciones Unidas. Vamos a ver, hay dos documentos muy importantes en relación con Hispanoamérica y la agenda globalista, sobre todo en cuanto a la ideología de género y el aborto, que se han aprobado últimamente. Uno es el de la cumbre de Nairobi. De la cumbre de Nairobi no ha hablado prácticamente nadie. Hay un silencio en los medios de comunicación. Yo le dediqué un editorial en el programa de La Voz, pero ha habido un silencio prácticamente total. Pero en la cumbre de Nairobi, que fue a finales del año pasado, más de 90 naciones aprobaron un documento en el que se incluía impulsar el aborto bajo el rótulo que se utiliza, que suena mucho mejor que aborto, que es el de salud sexual y reproductiva. Nadie puede estar en contra de la salud sexual y reproductiva. Lamentablemente, en los documentos de organizaciones internacionales es el nombre que se le da al aborto. En ese documento, que firman más de 91 países de todo el continente americano, solo se negaron a firmarlo Estados Unidos y el Brasil. Es decir, el resto de los países hispanoamericanos lo firmaron. En el caso de Estados Unidos, la negativa a la firma vino porque, como dijo la delegación de Estados Unidos, el documento era agresivamente abortista. Es decir, ustedes lo que pretenden es una práctica masiva del aborto y mi país no lo va a apoyar, y Brasil muy posiblemente en esa línea lo siguió, y también Haití. Son las únicas tres excepciones. El resto de los países del continente americano, desde el Canadá hasta la Patagonia, todos firmaron el documento, salvo Estados Unidos, Brasil y Haití. El segundo documento, que es el que usted ha escuchado y hacía referencia en el editorial, es un documento que está relacionado con el coronavirus. Y este es un documento en el cual se reúne un número más pequeño de países y Naciones Unidas impulsa un documento en el que no solo se sigue insistiendo en la práctica del aborto, sino que además se insiste en que mientras dure la epidemia de coronavirus, no puede interrumpirse la práctica del aborto. Es decir, la práctica del aborto es supuestamente una práctica médica de primera importancia, por delante de atender a las víctimas del coronavirus, pero otro tipo de enfermos, pues por ejemplo que sufran cardiopatías, que sufran cáncer, cualquier otro tipo de dolencia. El aborto está por delante. Y ese documento, sí es verdad que porque ha sido un documento menos elaborado y más rápido, al final lo acaban firmando 59 países, de los cuales hay varios países de Hispanoamérica, bastantes países de Hispanoamérica, pero no es la casi totalidad del documento de Nairobi, que es un documento muy inquietante en este sentido. La práctica del aborto, que en estos momentos Hispanoamérica es un campo de batalla, pero también lo es Estados Unidos, porque en los últimos años se han aprobado leyes restrictivas del aborto, y esto parece que es solo el inicio de una batalla pro vida. La batalla del aborto es muy importante para la agenda globalista, porque la agenda globalista cree que hay que reducir drásticamente la población mundial. Y esto, por un lado, se va a conseguir con la eutanasia, por otro lado, se va a conseguir mediante el matrimonio homosexual, que por sí mismo es estéril. Si el ser humano fuera en general homosexual, desaparecería en una generación. Dos mujeres juntas, dos hombres juntos no son capaces de crear una vida humana, y se va a conseguir con el aborto. Ahora, si la gente se pregunta, pero bueno, ¿el aborto puede reducir de una manera tan drástica, tan elevada, lo que es la vida humana, la población del planeta? Pues les voy a dar un dato que creo que dice todo. Desde los años 70, en que comienza a legalizarse el aborto en algunos países, hasta el día de hoy, han muerto en abortorios más de 1.400 millones de seres humanos. Esto hace que, comparado con las cifras del aborto, las cifras de las dos guerras mundiales casi parecen una excursión, un picnic de escuela dominical. La Segunda Guerra Mundial fue devastadora, fue terrible, pero costó 50 millones de vidas. Es una cifra
aterradora, pero son 50 millones de vidas. El aborto se ha llevado más de 1.400 millones de vidas. Y la idea es que si efectivamente esto se puede implantar en toda Hispanoamérica, y después vendría África y luego vendría Asia, pues realmente la situación es la de una drástica reducción de la población mundial. Y es por eso que la agenda LGTB y el cambio de género. Exactamente, eso, y también el hecho de una agenda que enfrenta a hombres con mujeres. Cuando tú tienes una parte de la sociedad en que los hombres y las mujeres, en vez de sentirse atraídos y pensar en construir una vida en común, se ven como enemigos, es muy difícil que esa parte de la sociedad se vaya a multiplicar. La gente generalmente tiene hijos en un cierto contexto de estabilidad, de proyecto de futuro, etcétera, que es lo que es una familia. Si por el contrario tú tienes una parte que aborta, una parte que no va a tener hijos, aunque sean heterosexuales, y otra parte que como son homosexuales no lo tienen, efectivamente el descenso de la población puede ser espectacular. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues Goodall, que es una doctora que ha desarrollado una carrera muy interesante defendiendo chimpancés, cosa que a mí me parece bien, no tengo nada en contra de que se defienda a los chimpancés, pero me da pavor cuando veo que se defiende más a los chimpancés que a los seres humanos. Goodall comentaba hace apenas unos días que para ella la proporción ideal de seres humanos es que llegaran al número de seres humanos que había hace aproximadamente un par de siglos, lo cual significaría la desaparición de más de la mitad de la población del planeta. Y Goodall lo decía muy contenta, o sea, una cifra ideal sería que, por ejemplo, hubiera unos 500 millones de seres humanos en todo el planeta, lo cual significa que hay miles que tienen que desaparecer. Por supuesto, la doctora Goodall no ha decidido dar ejemplo y seré ella una de las primeras que desaparezca. Y además no deja de ser curioso que defienda tanto la vida de los chimpancés y sin embargo le parezca lícito acabar con miles de millones de vidas de seres humanos. Pero la agenda globalista está en este sentido. Y perdóneme que le vuelvo a interrumpir, ya tenemos algunas preguntas, pero esta es una pregunta yo creo que obligada y que muchos quisieran saber. ¿Tiene algo que ver el coronavirus con la agenda globalista? Esa es la pregunta del millón, querida Débora. Me gustaría poder responderlo. Por supuesto, hay gente que piensa que sí. Vamos a ver, si la pregunta es si el coronavirus ha surgido como consecuencia de un plan globalista, yo tengo que responder que no tengo datos suficientes. Es algo que puede ser, pero puede no ser. No tengo datos suficientes, o más bien diría que tengo demasiados datos contradictorios como para responder eso con un sí o con un no. Ahora, si la pregunta es si la agenda globalista está utilizando el coronavirus, la respuesta es rotundamente sí, lo está utilizando. Hace apenas un par de semanas Soros quería plantear cómo tenía que gobernarse la Unión Europea y tomaba como excusa la epidemia de coronavirus. En estos momentos Naciones Unidas está intentando controlar las economías de todos los países de Hispanoamérica y está tomando como excusa la epidemia de coronavirus, y el Papa Francisco ha lanzado varios mensajes al socaire bajo el amparo de la epidemia de coronavirus que van en la línea globalista. Hace apenas unas semanas apuntó a que el coronavirus estaba causado porque maltratamos la Tierra, lo cual es francamente muy discutible desde un punto de vista científico, pero encaja con esa visión de la Tierra que tenemos que salvar de los seres humanos. Y apenas una semana después el Papa Francisco abogaba por esa renta, por ese ingreso mínimo universal que el Estado le tiene que dar a cualquier ciudadano aunque no trabaje, porque le parecía que era obligado. Y es curioso que en España esa noticia inmediatamente quien la aplaudió fue el Partido Comunista. Es decir, y retuitearon las palabras del Papa Francisco diciendo efectivamente esto es lo que hay que hacer, una renta universal para todo el mundo, que dicho sea de paso permitiría que el Estado ya controlara la vida del 100% de la población. De manera que el coronavirus está muy entrelazado y voy a dar el último ejemplo. Esta mañana estaba leyendo una entrevista que concedía George Soros
de manera internacional. Yo estaba leyendo cómo aparecía reflejada en un medio europeo y de pronto él decía que el coronavirus era la oportunidad de su vida. Es decir, el coronavirus iba a implicar un cambio tal dentro del mundo, de las estructuras, las posibilidades de lo que se podría hacer, que él decía, el coronavirus es la oportunidad de mi vida. Esto dicho por Soros es para echarse a temblar. Wow. Wow, y yo estaba leyendo una nota esta mañana que también me enviaron y que decía que los presidentes, bueno, la tengo aquí en lo que vemos las preguntas que las personas nos están haciendo, porque ya hay varias preguntas. Usted ha ido llevando, aquí tengo la nota y me pareció muy pertinente decirlo, de Arturo Illia, que dice: una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días y se cree la persona más importante de su país. Esto ha generado mucha controversia, puesto que los presidentes, bueno, yo leí esta nota y luego leí lo que viene con esta nota, que también es muy importante, pero hemos visto últimamente a los presidentes salir, hablar, y hay algo que me ha impresionado, doctor Vidal, y es que casi todos hablan con un mismo lenguaje, sí, con unas mismas formas. Es cierto, y esto tiene una enorme lógica. Vamos a ver. Yo comentaba antes cómo los mensajes que nos lanzan los medios están en muy pocas manos a escala global. Uno pensaría que, bueno, que existieran grandes compañías en cada país, yo que sé, 4, 5, 6, en Estados Unidos a lo mejor una veintena. Que uno descubra que en todo Occidente entre 7 compañías manejan todo es verdaderamente muy inquietante, ¿no? Y el mensaje que se está lanzando es el mismo, y esto es algo en lo que ha reparado la gente que, en vez de escuchar solo las noticias de su país, de pronto se ponía a ver qué está sucediendo en Alemania, qué está sucediendo en Italia, qué está sucediendo en el Japón, etcétera. Con alguna excepción, como es el caso de Estados Unidos, excepción que habría que matizar también, pero salvo alguna excepción de este tipo, el mensaje de todos los políticos es el mismo. Y además da la sensación de que se limitan a repetir el guión que les cocinan y que les dan y que ellos cuentan, sin saber muy bien qué es lo que sucede, porque no lo saben. Y esto tiene una enorme lógica y tiene mucho que ver con la agenda globalista. Es decir, este es un momento de oro para la agenda globalista, en el sentido de que va a poder, de alguna manera, o piensa que va a poder llegar a realizar su plan. Hay una cuestión que, si tú me lo permites, Débora, tengo que tomar 2 minutos para decirla, que es los obstáculos para esa agenda globalista. Es decir, hemos hablado de lo que es esa agenda, de lo que persigue, de cómo se impone a través de la educación, de las leyes, de los medios, del lenguaje, pero la agenda globalista tiene 3 grandes obstáculos. Y son 3 obstáculos que pretende acabar con ellos. El primero es la identidad nacional y la identidad cultural. Es decir, los países tienen que perder esa identidad. No nos importa que siga existiendo Argentina, o que siga existiendo México, o que siga existiendo Suecia. Pero lo que no queremos es que conserven una identidad nacional o una identidad cultural, porque eso haría que esos países puedan resistir a la agenda globalista. Y en ese sentido provocamos grandes movimientos migratorios que priven de identidad a esos países. Suecia ahora mismo está a punto de convertirse en un estado fallido por la masiva inmigración islámica, lo cual es algo sorprendente, pero vamos a provocar movimientos de este tipo que acaben privando de identidad a los países. Nuestro primer enemigo es la existencia de las naciones. El segundo enemigo es la familia. Y lo es porque la familia es la última trinchera, el último reducto, la última fortaleza en la que se refugian hasta los ateos. Es decir, todos sabemos que hay familias desestructuradas, todos sabemos que hay familias que funcionan mal, pero también sabemos que cuando de pronto todo se cae en una sociedad, lo único que queda en pie es la familia. Si de pronto se desploma Wall Street, si de pronto la economía quiebra, si de pronto el país entra en una bancarrota, si hay una revolución, si hay una guerra, la última trinchera del ser humano es la familia. Tenemos que destruir esa trinchera.
porque si destruimos esa trinchera, los individuos por separado son mucho más fáciles de controlar. El tercer gran obstáculo, y esto es muy importante, son las iglesias evangélicas. Y este es un aspecto en el que quiero incidir, porque hay gente que dice, no, el cristianismo, todo. No, eso no es cierto. Y permíteme que dé un dato que me parece esencial. El año pasado, en Bogotá, Colombia, se produce una reunión de todos los lobbies gays de Hispanoamérica. Y en esa reunión, que tiene lugar en Bogotá, discuten cómo está el avance de la agenda globalista y de la ideología de género. Y ellos llegan a 3 conclusiones. Primero, estamos parados. Hace por lo menos 1 año, 2 años, que tendríamos que haber conseguido imponer la ideología de género en toda Hispanoamérica, pero ese avance ha quedado parado y estamos donde estábamos hace 2 años prácticamente. Segundo, la culpa de eso la tienen los evangélicos. Nosotros nunca hemos pensado que la Iglesia Católica llegara a ser un obstáculo, porque la Iglesia Católica tiene un ordenamiento piramidal, obedece a quien está en la cúspide. Quizá en la base hay católicos que les horroriza el aborto, el matrimonio homosexual, los ataques a las familias, pero eso es como un ejército. Y lo que dice un sargento no es lo que se hace en el ejército, se hace lo que dice el general que está en la cúpula. Y con la Iglesia Católica hubiéramos pactado, y más con el Papa Francisco, que es un abiertísimo globalista. Con los evangélicos, como no tienen esa estructura piramidal, no hay una cúspide, no podemos pactar con la cúpula, y encima son gente que está en la base de la sociedad, lo que en Estados Unidos se llama los movimientos grassroots. No podemos hacer nada y nos han parado las iniciativas en un país tras otro. Tercera conclusión a la que llegan estos lobbies gays de toda Hispanoamérica que se reúnen en Bogotá, Colombia. Tenemos que destruir a los evangélicos e infiltrarlos. Esto a las pocas semanas se traduce en que Soros entrega millones, millones y más millones de dólares para que empiece a publicarse en los medios de comunicación reportajes televisivos, artículos, documentales donde se acusa a los evangélicos de estar en contra de los derechos humanos, de ser fanáticos religiosos, de ser retrógrados, etc. Pero al mismo tiempo va unido al hecho de la infiltración. Por ejemplo, la editorial CLIE, que ha sido durante décadas una editorial conservadora, evangélica, publica un libro de Tom Hank que se llama El Evangelio Subversivo, donde nos enteramos, según este autor, de que el novio de Jesús era el apóstol Juan, y que eran amantes y que esa relación la conocía todo el mundo. O nos enteramos en ese mismo libro publicado por la editorial CLIE, hasta entonces conservadora, ahora instrumento entregado a la ideología de género, que, por ejemplo, cuando en el Apocalipsis el ángel aparece con el arco iris, ese es un arco iris hermoso como el arco iris que se ve en los desfiles del Día del Orgullo Gay. Y así todo el libro, que es un comentario al Nuevo Testamento, está lleno de referencias en favor de la homosexualidad y de la ideología de género. Algunas son blasfemas, como la referencia a Jesús, que tenía un amante que era el apóstol Juan. Eso es una blasfemia repugnante. En otros casos son ridículas. Por ejemplo, cuando el autor se encuentra con las referencias a la homosexualidad en Romanos 1 y 2 y habla de cómo la práctica de la homosexualidad forma parte de la degeneración moral del mundo pagano, el autor dice que ahí no se condena la homosexualidad, sino que se condena las prácticas homosexuales de riesgo, es decir, tener relaciones sexuales sin condón. Yo quisiera saber dónde vendían condones en el siglo I en Roma, porque eso sería un hallazgo arqueológico, histórico, verdaderamente para pasar a la historia. Pero esto y me interesa, gracias por contarnos todo esto, doctor Vidal, y gracias por entrar en este tema, porque me encantaría saber qué es lo que usted cree, cuál es el papel de la Iglesia en estos tiempos, o cuál debería ser el papel de la Iglesia cristiana evangélica.
Bueno, vamos a ver, yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes al respecto. El primer papel aparece definido por Jesús con una enorme claridad cuando define lo que son sus discípulos al inicio del Sermón del Monte, en Mateo 5, y dice que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es muy importante estos dos aspectos, porque no dice que es una sal más. Aparte de la sal de los discípulos de Jesús, pues hay una sal budista o una sal islámica o algo de este tipo, sino que dice, aquí hay la sal de la tierra que sois vosotros. Ahora, la sal en la época de Jesús no era tanto un elemento gastronómico para cocinar como un elemento de preservación para evitar la corrupción. Es decir, cuando hace más de 5 siglos los españoles llegaron desde España a las costas de América, pudieron llegar porque, por ejemplo, el pescado y la carne que llevaban estaba preservado en sal. Y la sal tenía esa finalidad. Y las palabras de Jesús son muy claras. Si no queréis que la sociedad en la que vivís se pudra, se descomponga, acabe convertida en un desecho, como sucede con los alimentos que no se salan, vosotros tenéis que actuar como sal. Y es curioso que Jesús dice además otra cosa que es muy importante. La sal tiene que salar, tiene que cumplir con su misión de sal. Y existe una tentación de no complicarse la vida. O sea, la sal está muy contenta dentro del salero, se siente muy feliz dentro de las 4 paredes de la iglesia, no sala a la sociedad, dice, bueno, en fin, ustedes vayan por el camino de perdición, que nosotros vamos a estar aquí tranquilos sin molestar, y así compramos nuestra paz. Y Jesús dice, si alguien piensa eso, se está equivocando. Porque cuando la sal no cumple con su misión de salar, los que lo ven desde fuera no piensan, bueno, qué gente más liberal, más agradable, más simpática, sino que piensan, estos son unos hipócritas cobardes a los que pisoteamos. Yo he podido comprobar eso en algunos países. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el año 2005 en España se impulsó la ley de matrimonio homosexual y la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas decidieron optar por el silencio y quedarse en el salero y no hacer nada, y pensaban que habían pagado el precio de su paz. Cuando de pronto aparecieron más tarde las leyes de género, de supuesta leyes contra la discriminación por razón de género, y de pronto los pastores se enteraron de que si se negaban a casar a una pareja de lesbianas, o si, por ejemplo, en algún momento predicaban contra la homosexualidad, los podían multar e incluso encarcelar, en ese momento se asustaron. Pero es que cuando la sal no sala y cree que ha ganado la paz, lo único que ha hecho es que va a ser pisoteada a no mucho tardar por los que han visto cómo actúa. La segunda misión es ser luz. Es decir, este es un mundo donde la única luz la proporcionan aquellos que conocen al que es camino, verdad y vida. Y si efectivamente el pueblo de Dios no ilumina, de tal manera que efectivamente la gente pueda ver el camino por el que pueda andar, la sociedad va dando tumbos, se cae y puede que se rompa la crisma. Hay en mi página web, en cesarvidal.com, yo dedico los sábados, todos los sábados, a colocar una canción evangélica y hago un breve comentario sobre la canción. Y hace apenas unas semanas yo coloqué una canción americana, evangélica, que primero fue una canción de escuela dominical para niños, pero que fue una canción que se hizo muy popular en la época de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, y es una canción que dice que yo tengo una luz pequeña, pero esta luz va a brillar. Yo creo que una de las cosas que el pueblo de Dios tiene que ser consciente ahora es que posiblemente la luz que tiene cada uno es muy pequeña. Mi luz personal es una luz muy pequeñita, pero eso no significa que la tengo que apagar, ni que la tengo que esconder, ni que la tengo que dejar de usar, sino que esa luz pequeña tiene que brillar, porque la suma de todas nuestras luces, pequeñas, diminutas, reducidas, al final puede convertirse en un gran haz de luz. Y a mí eso me parece absolutamente importante en estos momentos. Tiene mucho que ver el tema que vamos a tratar a continuación, y es como que usted lo ha ido hilando todo, porque hay muchas preguntas en cuanto al ecumenismo. ¿Qué papel
tiene el ecumenismo en esta agenda global, doctor Vidal? Bueno, vamos a ver, esta agenda globalista desde hace décadas, esto no es nuevo, persigue la imposición de una religión universal. Y yo personalmente tengo la sensación, pero sensación basada en muchos movimientos, de que el Vaticano pretende que dentro de esa religión global el primero sea precisamente el Papa. Y esto lleva haciéndolo desde hace décadas también. Es decir, muchos recordarán aquel encuentro de Asís en el que el número uno era el Papa y Juan Pablo II, que convocó a todos en Asís, pero bueno, ahí había musulmanes, había judíos, llegaron hasta chamanes de tribus de pieles rojas de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el primero era él, pero el resto de la gente estaba ahí. Y en ese sentido yo creo que eso no tiene discusión alguna, vamos en esa dirección. Y de nuevo, el enemigo son las iglesias bíblicas. Permíteme de nuevo que te dé un ejemplo de hace apenas unos meses. Además, uno de estos hechos que yo le dediqué también un editorial en mi programa de La Voz, pero que los medios de comunicación pasaron por encima sin contarlo. La Iglesia Católica decide tener un sínodo en la Amazonia o la Amazonía y de ese sínodo surge un documento. El documento es enormemente interesante porque es un documento de obispos, responsables de catequesis, laicos católicos, etc. ¿Qué dice el documento? El documento dice cosas extraordinarias. Por ejemplo, ese documento de la Amazonía, del Sínodo de la Amazonía, suscribe todas las tesis, apoya todas las tesis globalistas. Apoya la tesis del calentamiento global, apoya que las naciones no sean soberanas sobre su territorio, apoya que no puedas controlar la emigración de otra gente hacia tu país, etcétera, etcétera. En un momento determinado entra en cuestiones espirituales, es decir, ya no solo repite y apoya los puntos principales, los pilares de la agenda globalista, sino que entra en cuestiones espirituales. ¿Y qué nos dice ese documento del Sínodo Católico de la Amazonia? Primero, que dan gracias a los espíritus que durante siglos han preservado la selva de la Amazonia. Esto es algo verdaderamente notable, es decir, que los obispos católicos afirmen que hay una serie de espíritus que han vivido en la selva de la Amazonia y que les dan las gracias por preservarla, pues hombre, a los chamanes que haya allí, a los brujos de las religiones indígenas les parecerá muy bien, pero es algo como mínimo muy llamativo si se supone que esa es una confesión cristiana. El segundo aspecto es todavía más claro. Cuando dice esto en una Amazonia donde ya el 80% de la población es evangélica, los católicos que hubo en su día casi son un residuo porque la gente ha ido conociendo a Jesús y más del 80% de la población es evangélica, el sínodo dice que tenemos que ampliar las relaciones que tenemos con las religiones indígenas y con las religiones de origen africano, pero no podemos tener relaciones con los evangélicos porque los evangélicos dan paz y tranquilidad a la gente. Es decir, se supone que dar paz y tranquilidad es algo muy malo y sobre todo dar paz y tranquilidad basada en la predicación del evangelio, por lo visto para los obispos católicos es terrible. Y lo es si tú efectivamente lo que quieres crear es un clima de malestar, es un clima de tensión, es un clima de discordia que te permita decir lo único que nos va a salvar de esto, pues va a ser finalmente un solo gobierno, un gobierno mundial, el cumplimiento de la agenda globalista. Pero yo creo que estos aspectos muestran perfectamente por dónde está yendo la política del Vaticano. Cuestión aparte es que esta política, los primeros que no la siguen son los propios católicos y generalmente están perdidos, no se enteran muy bien de lo que sucede, el Papa Francisco les desconcierta, pero cuando uno tiene todas las piezas delante es muy fácil comprender las cosas. Yo le pido a la gente que está conectada que comparta este live y puedan no solamente escuchar estas verdades tan bien explicadas por el doctor César Vidal, una persona muy preparada. Usted puede ver la biografía en mi vídeo anterior, pero está aclarando muchísimas cosas, doctor César, y fíjese que
en cuanto al ecumenismo y a la unión de las religiones y a ser un solo Dios y una sola religión. Alguien acaba de hacer una pregunta en Facebook y dice, Marta HG dice, ¿podríamos decir que con la agenda globalista se está preparando para la aparición del antimesías en breve? Bueno, vamos a ver, depende de la escuela escatológica en la que usted piense. Si esta pregunta se la hubieran hecho a los reformadores del siglo XVI, hubieran dicho que no, porque para ellos el anticristo era el papado, por ejemplo. Entonces depende mucho de la visión escatológica que uno tenga. Pero independientemente de esa cuestión, yo creo que hay una cuestión que es importante recordar en estos momentos. Y es que hay una orden explícita, una orden muy clara de Jesús de no especular sobre el fin de los tiempos. Cuando uno va al capítulo 1 de Hechos y Jesús está a punto de despedirse de sus discípulos, en los versículos 6 y 7 se cuenta que los apóstoles, que ven que Jesús va a ascender a los cielos y ya no lo tienen para hacerle preguntas, le dicen, bueno, ahora es cuando se va a restaurar el reino de Israel. Y Jesús podía haber dicho no, o va a ser entonces o cuando sea. Pero Jesús les dice, no os toca a vosotros el pensar, el especular sobre los tiempos y las sazones que mi Padre tiene en su única potestad. Y a continuación dice, y de paso que no perdéis el tiempo en eso, sí que tenéis una misión específica que yo os he asignado, y es que con el poder del Espíritu Santo seáis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. A mí me gustaría que en vez de dedicar tanto tiempo a pensar si estamos cerca o estamos lejos o estamos a 10 años, realmente nos centráramos en lo que dice Jesús, en que los tiempos y las sazones están solo en manos del Padre y que nosotros tenemos una misión que es ser los testigos de Jesús hasta los confines de la tierra. En agosto de este año hará 43 años que yo me convertí. O sea, ha pasado un cierto tiempo desde que yo me convertí, era un adolescente y me convertí leyendo el Nuevo Testamento en griego y concretamente la carta a los romanos. Y la cantidad de gente que yo he visto identificando al anticristo con alguien es verdaderamente numerosísima. O sea, podría dar una clase entera hablando de los supuestos anticristos que eran identificables y cuándo iba a ser el arrebatamiento e incluso la fecha del arrebatamiento. No perdamos el tiempo con esto, con los tiempos y las sazones que están en las manos del Padre y seamos testigos de Cristo hasta los últimos confines de la tierra. Y yo creo que esto es muy importante. Qué hermoso mensaje, doctor Vidal, que por cierto, hoy usted me aclaró que no es pastor, yo lo había leído por ahí. No, me han llamado cosas peores, también, pero no soy pastor y además lo suelo decir habitualmente. Hay gente que lo piensa y a veces me llama así y siempre aclaro que no es algo para lo que el Señor me haya llamado. Si me permites, Débora, quisiera tomar 2 minutos para contar 2 historias recientes. Sí, por favor. Con el coronavirus, que me parece que son importantes. La primera sucedió en Perú. En Perú hay un confinamiento, como lo hay en todo el planeta, y de pronto un grupo de hermanos que no tenían el respaldo ni de su iglesia local, ni de una denominación, ni de una misión, ni de una ONG, ni nada, de pronto están orando y dicen, bueno, aquí hay gente ahora mismo que no tiene que comer, con una economía sumergida en ciertas zonas del Perú, que puede ser el 60% de la población, que es esa gente que te para en la calle y lo mismo te quiere vender un periódico, que un refresco, que unas patatas fritas, etcétera. ¿Qué pasa con esta gente? Y este grupo de hermanos se junta, es un grupo que yo creo que no llega a la docena de personas, y empiezan a reunir comida para llevar comida a algunos de los barrios más pobres de Lima, Perú. Podían haber perdido el tiempo especulando sobre muchas cosas, pero pensaron, no, nosotros tenemos que responder ante esa necesidad y lo vamos a hacer, y empiezan a hacerlo y empiezan a funcionar. El segundo ejemplo, por irnos al otro lado del Atlántico, se ha producido en Zaragoza, en España.
España ha tenido quizá la peor administración del coronavirus de todo el planeta. Para la gente que no lo sepa, por millón el número de contagiados y de muertos en España es casi 4 veces más que el de Estados Unidos. Estados Unidos en números absolutos lógicamente tiene más muertos y más contagiados, pero por millón en España es casi 4 veces más. Y un joven que no ha llegado todavía a los 30 años decide que tiene que hacer algo porque en los hospitales españoles no hay material sanitario para enfrentarse con el coronavirus. Él tiene un negocio que es una academia, la academia está cerrada por el confinamiento, va a la caja de su academia y con lo que tiene en la caja compra varios centenares de almohadas y de batas, los entrega a hospitales que no los tienen en España y cuelga un vídeo breve en internet diciendo estoy haciendo esto. La respuesta se produce inmediatamente y él es una persona tan íntegra que todos los días cuelga en su página de internet los donativos que le han llegado, el pantallazo del banco y en qué lo ha gastado. Este hombre en apenas 2 semanas consigue proporcionar a hospitales de 8 provincias españolas decenas de miles de artículos sanitarios. Esto es algo milagroso. No solamente en su región, que es Aragón, no solo en Zaragoza, Huesca y Teruel, que son las 3 provincias, sino también en Barcelona, en Madrid, en Soria, en el Levante lo consigue. Y cuando lleva así prácticamente un mes, de pronto llega a la misma conclusión que llegaron desde el primer día los hermanos de Perú. Y dice, la gente está en casa, no tiene trabajo, no puede recibir dinero, hay que darles de comer. Y empieza a reunir alimentos con personal voluntario para poder dar de comer a los que no tienen que comer en su confinamiento. En estos momentos, esa gente que iba a la compra y compraba un poquito más y donaba ese poquito más para los que no podían comer, ahora mismo esa organización que creó hace menos de 2 meses este hermano, está dando de comer a casi 300 personas. Wow. Es la pequeña luz que en un momento determinado decide que no se apaga, que va a brillar, aunque sea una pequeña luz en medio de un océano de tinieblas, y en un momento determinado surte a los hospitales del material que el gobierno no es capaz de surtir a los hospitales y da de comer a aquellos que tampoco el gobierno ha sido capaz de hacerlo. Y cito estos 2 ejemplos porque son del mundo hispano, pero podría multiplicarlos con otros ejemplos a lo largo del mundo. Y se aplica un principio que a mí me parece muy importante. Y es que lo importante no es si tenemos mucho o poco. Lo importante es poner eso en manos del Señor. Cuando los apóstoles le dieron 5 panes y 2 peces, con 5 panes y 2 peces no comían ni los apóstoles. Y sin embargo, cuando eso lo colocaron de manera decidida en las manos de Jesús, comieron miles de personas y sobraron cestas llenas de pedazos. Y eso es algo que tenemos que tener presente. Nuestro Señor es el Señor del mundo. La agenda globalista puede estar impulsada por gente extraordinariamente millonaria, extraordinariamente peligrosa, extraordinariamente influyente. Pero no hay nada que pueda resistirse a los planes del Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, amén. Y se tiene que cumplir la palabra de Dios, que es lo que venimos diciendo en todos los lives con las personas que hemos invitado en estas 2 semanas. Y bueno, usted ha introducido estos ejemplos y creo que es parte de la respuesta a la pregunta que Sandra Díaz ha estado haciendo ahora mismo en Facebook. Dice, ¿qué puede hacer el pueblo de Dios? ¿Cuál es su papel luego de abrir los ojos a estas realidades? ¿Qué más podría aportar usted? Bueno, yo creo que lo que es importante es que cada uno mire alrededor de él y vea qué necesidad puede solucionar. Es decir, quizá no tiene la capacidad, el talento organizativo de este hermano de Zaragoza del que yo hablaba para hacer esto, pero a lo mejor puede orar con personas. A lo mejor gente que está sola, que está afligida, que es mayor, los puede llamar por teléfono, se puede conectar por Skype, puede en un momento determinado intentar ayudar, como dice Pablo, a sobrellevar las cargas
los unos de los otros. Y eso me parece muy importante. Es decir, nosotros no somos todos iguales, somos miembros distintos del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Y tenemos que actuar conjuntados bajo la dirección de Cristo. Y aquellos que sean mano, evidentemente deben de actuar como mano, y aquellos que son pie como pie, y los que sean brazo como brazo. Es decir, de alguna manera somos miembros del cuerpo de Cristo y tenemos que ver qué función podemos desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Pero en cualquiera de los casos tenemos que ser sal y luz. Y da lo mismo que esa luz pueda ser orando por una persona, visitando a un enfermo, consolando al que sufre, repartiendo alimentos, pasando folletos. Eso puede variar según la persona, pero en cualquiera de los casos seguimos siendo sal y luz todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias. Y la última, yo creo, intervención, y creo que esta pregunta es casi que obligada, puesto que hemos visto en las noticias que está sucediendo unas protestas actualmente en Alemania, y creo que también la cosa está un poco candente en España. Acabo de ver también en otras noticias que por lo visto el presidente de España quiere alargar un mes más el confinamiento, y me imagino que esto es terrible para la gente que lleva ya tiempo encerrada. Es verdad, de hecho tengo que decir que el tema de mi editorial de hoy ha sido sobre esa prolongación del estado de alarma del confinamiento por un mes. Mi editorial, que ya está en mi página web www.cesarvidal.com y que se titula Orwell se pasea por España, pues narra cómo efectivamente el confinamiento va a aumentar un mes más. Esto va a tener un efecto terrible sobre la economía y el futuro de la gente. Y supongo que al presidente del gobierno en España le encanta, porque en un país que está totalmente empobrecido siempre es mucho más fácil imponerte que en un país donde la gente tiene cierta independencia económica, cierta capacidad de enfrentarse con la desgracia, etcétera, etcétera. Y no quisiera desviarme del tema, pero yo he analizado en los últimos meses cómo realmente el sistema político en España se va acercando cada vez más al modelo chavista. Aunque evidentemente pues con la diferencia que puede haber entre venezolanos y españoles, etcétera, pero es un sistema que va avanzando en esa dirección. Pero no quisiera desviarme de lo que hemos estado. Estas protestas pueden significar algo, porque estamos hablando de gente muy poderosa que está en este sistema de globalización, de esta agenda globalista. Bueno, hay una persona que está muy popular ahora, su nombre, y que lo conectan con la vacuna, con el chip, y voy a decir las siglas, pero sé que todo el mundo sabe de quién es. Estamos hablando del señor BG. Y cuéntenos qué tiene que ver este personaje con todo esto, y si pertenece o no a esta agenda globalista. Hombre, yo creo que es un personaje muy interesado en el avance de la agenda globalista. Muy relacionado, por ejemplo, con todo lo que es el control de la población, y eso es algo que él ha expresado continuamente. Y la pregunta que muchos se plantean es si en realidad el impulso que él está dando a las vacunas es meramente una cuestión económica. La medicina, lo que algunos llaman el Big Pharma, es una de las grandes industrias que genera más dinero en el mundo. Esto es algo verdaderamente incalculable, y en un país como Estados Unidos, pues más todavía que en otros países. O si por el contrario, aquí nos encontramos ya en una situación en la que efectivamente se va a controlar todavía más a la población. Si en un momento determinado, para poder subir a un autobús, para poder subir a un avión, para poder tener una cuenta en un banco, etcétera, etcétera, te van a exigir una cartilla de vacunas, pues esto puede ser una situación verdaderamente muy inquietante, ¿no? Yo creo que no es fácil ahora mismo determinar si detrás de esto hay dinero o hay algo todavía más siniestro que el dinero. Ahora bien, que él forma parte de esa agenda globalista, por supuesto, igual que Rockefeller, igual que Soros, tienen reuniones periódicas cada cierto tiempo, no creo que lo oculten, aunque también es verdad que los medios de comunicación procuran no hablar mucho del tema. Y señor doctor Vidal, Miriam Domínguez desde España dice, ¿la vacuna de la cual habla BG es fiable?
No lo sabemos. Vamos a ver, hay un debate enorme sobre las vacunas desde hace tiempo, en el sentido de que, por supuesto, claro que hay vacunas que son fiables y claro que hay vacunas que son necesarias y claro que hay vacunas que salvan vidas, y por el contrario un debate en el sentido de que también hay vacunas que realmente no sirven absolutamente para nada, salvo para llenar las arcas de determinadas empresas farmacéuticas e incluso para colocar en una situación de riesgo a aquellas personas que reciben las vacunas. No es un tema fácil de abordar, no se puede caer en una posición contraria a todas las vacunas, porque eso es absolutamente disparatado, pero es verdad que hay vacunas cuya eficacia ahora mismo se está discutiendo y se considera que no tiene ningún sentido el aceptar esas vacunas. La tecnología 5G tiene conexión y una gran importancia para esta agenda globalista, doctor Vidal. Vamos a ver, la tecnología 5G es una cuestión distinta, es muy importante, pero tiene sobre todo importancia en el pugilato, en la lucha que en estos momentos mantiene China con los Estados Unidos para imponerse como la primera potencia mundial. Me llevaría muy lejos explicar todo esto, porque además le he dedicado bastantes artículos editoriales, etcétera, pero el mes de julio, el 1 de julio, Dios mediante, se publica mi próximo libro, va a aparecer en inglés y en español, es un libro que se titula Un mundo que cambia, y es un libro donde yo analizo el mundo en el que vivimos y además dedico, por ejemplo, bastantes páginas a hablar de lo que es esa tecnología y de lo que es la lucha tecnológica entre China y Estados Unidos y hasta qué punto esto es muy importante porque es decisivo a la hora de saber cuál de las dos potencias va a tener una inteligencia que efectivamente controle el mundo. Esa posición hegemónica de dominio la tiene ahora mismo Estados Unidos, pero China ha avanzado de una manera espectacular en los últimos años y muy posiblemente China ahora mismo en algunos aspectos de tecnología de comunicación ha conseguido adelantar a Estados Unidos y esta es una situación realmente importante, pero nos desviaría un poco del tema. Sugiero a la gente que si lee Un mundo que cambia, que Dios mediante aparecerá el 1 de julio, hay un capítulo específico sobre China, sobre por qué este enfrentamiento y lo que tiene que ver este tipo de tecnología. Y creo yo que esta crisis y esta pandemia, esta crisis, esta situación económica y todo lo que nos está pasando a todos los países, porque estamos todos por igual, es una oportunidad para que nos llenemos de información, que sepamos dónde vivimos, que sepamos qué es lo que está sucediendo en aquellas esferas donde no tenemos un acceso directo. Yo le doy gracias a usted, doctor César Vidal, por su preparación, por compartirlo con nosotros. Yo le pido a la gente que siga al doctor Vidal para más información también. Él tiene una cuenta en Facebook, César Vidal, y lo van a ver ahí en su foto, lo van a reconocer. Síganlo y si pueden acceder al libro, va a estar en venta en Amazon, me imagino, ¿verdad, doctor? En Amazon ya está en preventa y en Amazon, sin haber salido todavía, ya está entre los primeros libros de tema político. Lo cual es muy significativo, es decir, simplemente por la gente que ya en preventa ha pedido el libro. Pero tengo que decir que, por ejemplo, si me permites unos segundos, mi último libro, que es un libro que se titula Más que un rabino, la vida y los tiempos de Jesús el judío, ha estado en Amazon en Estados Unidos como el número 1 de las novedades en español durante varios meses. Wow, es usted una bendición, gracias a Dios que es cristiano, hermano nuestro en Cristo. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo no le quiero robar más de su tiempo porque me encantaría tenerlo en otra ocasión en nuestras plataformas. Por supuesto si que Dios lo permite. nos volveremos a encontrar.
Le damos gracias a Dios por su vida, doctor César. Permítame hacer una oración y le pido a todo el pueblo cristiano que está ahí que ore conmigo. Señor, yo te doy gracias por la vida del doctor Vidal. Te doy gracias, Señor, por todos esos años que tú le has dado de preparación, de conocimiento y de gracia en ti. Yo te pido que él crezca aún más en sabiduría. Te doy gracias por este corazón humilde que tiene este hombre. Bendícelo. Bendice su iglesia local, su familia. Señor, yo te pido que envíes ángeles que acampen a su alrededor, en el nombre poderoso de Jesús, y bendigo a cada persona que se ha conectado hoy y que verán este video más adelante. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Doctor Vidal, si quiere decir algo más para el pueblo cristiano hispano. Para mí ha sido un privilegio y un placer el poder compartir esta hora larga que hemos estado juntos, y yo quisiera que el pueblo cristiano se dé cuenta de que también el coronavirus es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para aquellos que están confinados en casa para poder dedicar más tiempo al Señor, para poder orar más, para acercarse más a la palabra, para tener un devocional familiar que quizá muchos olvidaron en un momento determinado, y también para escuchar, lejos del ruido de la calle, que a veces es ensordecedor, lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y nos está recordando que tenemos que ser sus testigos hasta el último confín de la tierra y ser sal y luz. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo precisamente para que efectivamente después del coronavirus nada sea igual, pero nada sea igual porque se produzca una explosión del avance del reino de Dios y su justicia. Muchísimas gracias por todo y que el Señor los bendiga. Amén. Muchísimas gracias a usted. Le doy gracias a Central 4 Radio TV que ha estado transmitiendo esta entrevista. Y bueno, para más información pueden encontrar a César Vidal en Facebook o en sus páginas web. Usted googlea y le aparece toda la información. Y recuerde, puede seguir para más entrevistas como esta. Puede seguirme en @DeborahBravoR. Dios le bendiga. Le mando un gran beso para todos vosotros. Bye. Débora, ¿tú me podrás enviar el link de la entrevista? Claro que sí, yo le envío, ellos lo tienen ya